Bueno, ya me conocen ustedes, ¿sí? Soy la licenciada Viviana Campos, ¿sí? Este es el correo, el del cual les mando yo los mails. ¿Mm? Y el docente corresponsable de este turno es el doctor Jorge Ferreira, que ya la mayoría de ustedes también lo conocen porque estuvo con nosotros el viernes pasado. Y ahora nos acompaña el docente auxiliar bachiller Tomás Guerrero, ¿sí? Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el tema de mediciones. ¿Mm? Mediciones directas en este caso, ¿sí? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver hoy? Magnitud, que es una magnitud, vamos a hacer un repaso, porque el concepto de magnitud ustedes ya lo tienen, ¿sí? De física, ¿no? De física 1. Orden de magnitud, notación científica, este concepto 1, los conceptos de 1 y 2, ¿sí? Ustedes ya básicamente lo conocen, o sea que ahora vamos a hacer un repaso. Y vamos a aclarar algunas cositas que son referentes, ¿no es cierto?, y propias para el laboratorio. En tercer lugar, vamos a ver el proceso de medición, cuáles son los sistemas que intervienen en el proceso de medición, a qué llamamos error mínimo o incerteza mínima, o también se suele llamarlo incertidumbre mínima. ¿Cómo se clasifican los errores? ¿Qué son o a quiénes llamamos cifras significativas? Este concepto también lo tienen ustedes de Física 1. ¿Con qué instrumentos vamos a trabajar? ¿Sí? ¿Qué magnitudes miden estos instrumentos? Y las propiedades de los instrumentos. Por otro lado, ¿sí? En cuanto a las mediciones de longitud, tiempo y masa. ¿Cuáles son los objetivos? Adquirir los conceptos fundamentales, aprender a manejar instrumentos y obtener valores acotados de distintas magnitudes. Y desarrollar destrezas experimentales que para un futuro ingeniero, sí, es muy, muy importante. De acá quería avisarles, ¿sí?, que la semana que viene, a la siguiente, que sería el lunes 6 y el viernes 10, perdón, el viernes 10 de septiembre, vamos a tener nuestra primera clase presencial, ¿sí?, en el laboratorio, donde ustedes van a ir manejando ya ciertos instrumentos. Pero todavía falta, ¿sí? Yo les voy a hacer recordar la semana que viene. La bibliografía, el cuadernillo de errores, ¿sí?, el material provisto por el docente, que es este PPT que estoy mostrando, después les voy a enviar también por mail, y el material provisto en el aula virtual. Esto es muy importante. El material que ustedes tienen a disposición en el aula virtual, ¿sí?, es muy importante que todo el contenido, ¿sí?, lo revisen. Lo revisen, hay material muy bueno, ¿sí?, en cuanto al manejo de instrumentos, cuáles son las características de los instrumentos, es todo lo que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Y a veces, por supuesto, en una clase no alcanza, pero ustedes lo tienen ahí el material. También tienen simuladores, ¿m? Esos simuladores son muy importantes, eso lo tienen que ver, yo les voy a recalcar después en el transcurso de la semana que viene, porque el próximo viernes nos vamos a referir justamente a cómo se trabaja con un calibre o con un tornillo micrométrico, y luego ustedes en clase presencial, sí, lo van a utilizar. O sea que es muy importante que ustedes conozcan todo esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Profe, sobre el tema de las asistencias, quería hacerle acordar a que para los chicos, digamos, que es muy importante. Muy bien. Gracias, Tomás. Lo que acaba de decir, sí, la asistencia, por favor, el 100% de asistencia, ¿sí? Si tienen ya una falta injustificada, directamente ya no puede cursar, tendrá que cursar, ¿no es cierto?, en otro cuatrimestre. Porque las clases, digamos, son muy importantes.
Sí, muy importante, sobre todo porque es un laboratorio, ¿no? Donde ustedes tienen que aprender a medir. Profe, ¿y cómo se hace con la asistencia? ¿Tengo que poner presente en el chat o algo? Yo voy a tomar después, voy anotando. Ah, bien, gracias. Sí, sí, el profesor Jorge va anotando. Lo único que les pido encarecidamente es que si ustedes se conectan, ¿sí? Con una computadora o móvil que tenga otro nombre, ¿sí? No el nombre de ustedes, entonces recalque en el chat, ¿sí? Que usted está presente. Pero si ya figura directamente o se conecta con el nombre de ustedes, no hay problema, ¿sí? Gracias, Bien. profe. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos entonces. En el proceso de medición, ¿qué es una magnitud física? ¿Sí? Acá tenemos una definición, pero a veces es más simple hacerlo de una... A ver cómo lo han entendido ustedes, ¿sí? Yo quisiera escucharlos a ustedes cómo lo han comprendido a ese concepto cuando han cursado Física 1. ¿Qué es una magnitud física? A ver, alguno de ustedes. Es un número escalar. Ajá, a ver, ¿alguien más? Porque están todavía medio dormidos, chicos, despierten. Es una cantidad que se puede medir. Es una cantidad que se puede medir. Ajá, ahí, bien. ¿Alguien más? Bueno, en forma simple, a ver, una magnitud física es todo aquello que se puede medir. Es susceptible de ser medidos, ¿sí? Es una propiedad física, bueno, ya cuando lo decimos en una definición más completa, digamos, ¿sí? Es una característica o propiedad de un sistema, ¿sí? Que puede ser medido. ¿Mm? ¿Qué tipo de magnitudes conocemos? Por ejemplo de magnitudes, longitud, tiempo, fuerza, masa, potencia, velocidad, etcétera. Ahora, de acuerdo a lo que me dijo uno de ustedes, recuerden que yo no lo puedo ver porque estoy con pantalla completa, ¿sí? Me daba el concepto de una magnitud escalar, o sea, acá es cuando podemos, ¿no es cierto?, caracterizar a las magnitudes como de dos formas, como tipo de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Por ejemplo, una magnitud escalar, ¿qué significa o qué caracteriza a una magnitud de tipo escalar? Que no importa su dirección y no importa su dirección y sentido. No importa su dirección y sentido, o sea, queda completamente caracterizado simplemente, ¿no es cierto?, con su módulo, o sea, dando el valor de esa magnitud y la unidad de medida, ¿sí? Y de ejemplo de eso tenemos, ¿qué cosa? A ver, ¿qué ejemplo podemos tener de magnitudes escalares? Tiempo. Tiempo, ¿qué más? Rapidez. Ajá, bien. Fuerza. A ver, Fuerza. fíjese, fuerza. ¿Fuerza es una magnitud escalar? Módulo de No, fuerza. el módulo de fuerza. Ah, el módulo de la fuerza. Bien. ¿Qué más? La masa, ¿sí? Y si ustedes ven también, ¿cómo? ¿El tiempo? El tiempo, muy bien. Longitud. A ver, longitud. Ustedes en física, si no me equivoco, sí, ustedes han utilizado conceptos de distancia recorrida y desplazamiento. ¿Puede ser? El desplazamiento de un cuerpo y la distancia recorrida por el cuerpo. Sí. ¿Han utilizado esos conceptos? Sí. Sí. Bien.
¿Cuál de esos dos conceptos, distancia recorrida o desplazamiento, es una magnitud escalar? Simplemente estamos repasando, chicos, ¿no? La distancia recorrida. La distancia recorrida. La distancia recorrida es una magnitud escalar, ¿sí? Y las magnitudes vectoriales, ¿por qué se caracterizan? ¿Qué necesito conocer además de su módulo y unidad? El sentido y dirección. Dirección, y hay algo más que generalmente uno se olvida. Punto de aplicación. El punto de aplicación. Muy bien. ¿Sí? O sea que en total las magnitudes vectoriales tenemos 5 características, ¿sí? Tenemos que conocer su módulo, unidad, dirección, sentido y punto de aplicación. Y como ejemplo de ese tipo de magnitudes, ustedes deben conocer 2 que son muy importantes. La fuerza y la velocidad. La fuerza, la velocidad, también la aceleración, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Entonces, teniendo en claro esto, ahora vamos a continuar. Y hay otra forma también de caracterizar una magnitud física. Hay magnitudes físicas que son fundamentales y otro tipo de magnitudes que se denominan magnitudes derivadas. ¿Sí? ¿Le han visto eso también en Física 1? Sí. Ay, no se escucha. Bueno, las magnitudes fundamentales son aquellas que podemos medirlas directamente, ¿sí? Directamente con el instrumento, como por ejemplo una longitud, el tiempo, la masa, ¿sí? En cambio, las magnitudes derivadas, ¿sí? Para una magnitud derivada necesito antes conocer los valores de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, en el caso de velocidad. Para tener el dato de velocidad o de rapidez, antes necesito medir, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? ¿Qué magnitudes? Longitud y tiempo. Claro, y el tiempo, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tenemos la forma en que caracterizamos una magnitud. Ahora dice acá, una magnitud específica que estamos interesados en medir será nuestro objeto de medición. O sea, lo que nosotros queremos medir es nuestro objeto de medición. Establecer el valor de esa magnitud es encontrar una cantidad y la incerteza con la cual se puede conocer esa cantidad mediante un proceso de medición. ¿Qué nos dice todo esto? O sea que cuando nosotros tenemos el objeto que vamos a medir, conocemos la magnitud que vamos a medir, ¿sí? Al realizar el proceso de medición encontramos una cantidad, pero además de encontrar esa cantidad, o sea, el valor, también conocemos o debemos conocer la incerteza con la cual se puede conocer esa cantidad. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Si no, lo vemos ya con un ejemplo. Sí, podemos tener. Bien, bueno. Lo vamos a entender ahora, vamos a seguir un poquito más y ya entendemos qué es lo que hemos querido decir ahí. ¿Qué es lo que se puede medir? ¿Qué se puede medir? Magnitudes físicas, ¿sí? ¿Cómo estimamos una distancia, un tiempo, una velocidad? Mediante un orden de magnitud. ¿Y cuántas cifras podemos asegurar como resultado de una medición? Son las cifras significativas. Bien. Vamos a revisar acá. El primer punto que nos dice qué se puede medir, ¿sí? Ya lo hemos dicho clarito, ¿sí? Las magnitudes físicas, ¿no? Todo lo que se puede medir. Ahora, ¿sí? Cuando nosotros queremos medir algo, ¿sí? Necesitamos ¿qué cosa? Además del objeto,
¿sí? O propiedad física que yo quiera medir. ¿Qué necesito además? Un instrumento de medición. El instrumento de medición. Ahora yo les pregunto, por ejemplo, si yo les pediría que midan el espesor del cuaderno y el largo de la habitación en la que se encuentra, ¿sí? ¿Utilizarían el mismo instrumento? No. No. No, ¿verdad? Entonces de eso depende, fíjense, el concepto tan importante que es el orden de magnitud. Porque el tener conocimiento del orden de magnitud de lo que yo quiero medir me va a permitir elegir el instrumento adecuado, ¿sí? Para realizar la medición. De esta manera, por ejemplo, ¿y cómo se entiende el orden de magnitud matemáticamente? ¿Qué es el orden de magnitud? Es la potencia de 10 más cercana al valor estimado o medido. Eso es el orden de magnitud. Entonces, por ejemplo, si yo les diría a ustedes el largo de su habitación, ¿de qué orden de magnitud sería? Dado como potencia de 10. ¿Será de 10 a la 1 metro? ¿Será de 10 a la 0 metros? ¿Será de 10 al cubo metros? ¿Qué les parece? Disculpe, profe, ¿puede repetir que no le escuché Les bien? repito la pregunta. Sí, ustedes pregunten nada más. Recuerden que si contestan por chat, yo no les puedo leer, ¿sí? Si alguien, Tomás, si vos puedes Dijo leerme. al Si alguien... cuadrado un alumno. 10 al cuadrado. Dijo, sí. Ah, pero no tenemos qué unidad. Bien. Claro. Bueno, la pregunta era, ¿sí? ¿De qué orden de magnitud dirían ustedes que es el largo o el ancho de la habitación en la que se encuentra? ¿Y no sería 10 a la menos 1 si hablamos en metro? 10 a la menos 1 metro. O sea que tendríamos, ¿sería 10 a la menos 1 o sería 10 a la 0 metro? Ah, claro, a la 0. 10 a la 0 metro, ¿sí? Tenemos, no se olviden que hay que dar la unidad de medida, porque usted me puede decir 10 a la menos 1, pero bueno, capaz que era decámetro, ¿sí? Entonces hay que dar la unidad de medida. Como generalmente una habitación puede medir 2 metros o 3 metros de largo, a lo más, no podrá haber otras que son más largas, pero generalmente son de ese orden de magnitud. O sea, si es de 2 metros, 3 metros, 4 metros, está más cerca de la potencia 10 a la 0 metros que de 10 a la 1 metro. ¿Se entiende? El orden de magnitud, entonces, es la potencia de 10 más cercana al valor estimado o, en su caso, también medido. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. O, por ejemplo, si tenemos en el laboratorio, ustedes se van a dar que tenemos balanzas, ¿sí? Que pueden medir, ¿no es cierto? Tienen, o sea, hay algunas que pueden medir las décimas de gramo, otras las milésimas de gramos, ¿sí? Pero los alcances de esas balanzas son distintos. Entonces, yo tengo que tener el orden de magnitud de la masa que yo quiero medir para saber qué balanza voy a utilizar. Porque si coloco un cuerpo, por ejemplo, de 200 gramos en una balanza que solamente me permite medir hasta 120 gramos, pues la voy a romper, ¿sí? Entonces es muy importante tener este concepto,
¿sí? Del orden de magnitud. No se olviden. Entonces, orden de magnitud es la potencia de 10 más cercana al valor estimado. ¿Qué significa acá cuando hablamos de cifras, valga la redundancia, cifras significativas? Estas cifras significativas son las que provienen del resultado de una medición. Fíjense, acá tengo dos ejemplos. Por ejemplo, una medición que me diga 5,00 centímetros. ¿Qué información me está dando este valor medido? Longitud. Me está dando la longitud de cierto objeto, ¿sí? Pero aparte me da otra información muy importante. Me dice La precisión. a ver si es la precisión o es otra cosa. Ya vamos a ver, acá vamos a ver. Me dice que fue medido con un instrumento que podía medir, fíjense, centímetros, milímetros y décimas de milímetros. O sea que esta magnitud, yo de acá, de este valor medido, puedo indicar que fue medido con un instrumento que apreciaba, y acá vamos a ir a un concepto muy importante que es la apreciación. El instrumento apreciaba hasta las décimas de milímetro. ¿Qué es la apreciación? La apreciación es la mínima magnitud que el instrumento puede medir. Así, por ejemplo, cuando ustedes disponen de una regla milimetrada, lo mínimo que puede medir es 1 milímetro, entonces esa es la apreciación del instrumento, ¿sí? En este caso, al tener esta medición, me indica que utilizaron un instrumento cuya apreciación eran las décimas de milímetro, ¿sí? Esto estoy obteniendo yo a partir de este dato. Si yo le quito un 0, si por ejemplo yo lo anulo a este 0, donde tengo puesto el cursor, me quedaría 5,0 centímetros. Eso me hubiese indicado nada más que hubiese utilizado una regla de apreciación 1 milímetro, ¿sí? Entonces fíjense que los ceros a la derecha son muy importantes. Y esto lo voy a recalcar, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿sí? Ustedes al hacer algún cálculo, ¿sí? Obvian, como la calculadora no les pone los ceros a la derecha, entonces ustedes escriben sin ese cero. Y resulta que esos ceros eran cifras significativas. Entonces hay que estar muy atentos, ¿sí? En cuanto a la apreciación del instrumento, y después vamos a ver también en cuanto a los tipos de incerteza que puedo tener, para saber hasta dónde puedo escribir yo la medición. Entonces, en este caso tenemos 3 cifras significativas. 1, 2 y 3. Los ceros a la derecha son cifras significativas. Mientras que acá tengo otro ejemplo, fíjense, donde tengo ceros, pero a la izquierda. Los ceros a la izquierda generalmente son ¿para qué? Para hacer un cambio de unidad. O para que me quede cómodo, quizás para hacer una suma, ¿sí? De magnitudes. Pero en este caso solamente tengo una cifra significativa, porque los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Entonces acá me está indicando que esta magnitud, esta masa, fue medida con una balanza que tenía una apreciación ¿de qué? ¿De cuánto? 7 kilogramos, esto sería hectogramos, y el 2 aquí correspondería. Decagramos. A los decagramos, ¿sí?
Entonces la balanza podía medir solo, tenía una apreciación de los decagramos. Entonces acá tenemos una sola cifra significativa. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Se entendió el concepto de magnitud física, de orden de magnitud y de cifras significativas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Bien, sigamos entonces. Veamos entonces qué es nuestro proceso de medición. Ustedes ya algo me lo han dicho, ¿sí? Y como que algo ya está implícito, ¿m?, en lo que ustedes me van diciendo. ¿Quiénes intervienen en un proceso de medición? Primero, el objeto que quiero medir, o la propiedad del objeto que quiero medir. Por otro lado, el sistema medidor. El sistema medidor, ¿quién lo forma? Lo conforma, ¿no es cierto?, el instrumento y también el operador o el observador, que generalmente lo llamamos. Y hay otro sistema que también interviene y es el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento, para que me sirva para poder medir, tiene que haber sido calibrado, ¿sí? Entonces, de la interacción de estos tres sistemas va a surgir, ¿sí?, como resultado la medición. ¿Con qué instrumentos nos podemos encontrar en nuestro laboratorio? Algunos de los instrumentos básicos, digamos, ¿sí? Vamos a encontrar con calibres, algunos de ustedes calibres, tornillos micrométricos. Si alguno cursó o estuvo en una escuela técnica, seguramente conoce el funcionamiento. Hay calibres que tienen apreciaciones de décimas de milímetro y de 5 centésimas de milímetro y hasta de 2 centésimas de milímetro. Los tornillos micrométricos, ¿sí?, los verdaderos tornillos micrométricos, como su nombre lo indica, permiten medir hasta 1 micrón, ¿sí? Y 1 micrón, ustedes saben que es 1 milésima de milímetro. También, ustedes no lo van a utilizar en este curso, pero también podemos medir longitudes a través de microscopios, ¿sí? Se calibra una escala, se coloca el objeto a medir y se mide la longitud del objeto. ¿Por qué? Porque hay objetos que uno puede querer medir. Por ejemplo, por decir algo, quiero medir el diámetro de un granito de azúcar y no lo puedo colocar en el tornillo micrométrico, ¿sí? Porque al tratar de medir con el tornillo micrométrico, que ya vamos a ver la clase que viene cómo funciona, lo voy a desarmar al granito. En cambio, colocándolo en el microscopio, ¿sí?, puedo medirlo, digamos, con bastante facilidad. Bien. Para medir tiempos, tenemos cronómetros. Ustedes cuando tengamos que medir tiempos, van a utilizar, ¿no es cierto?, el cronómetro del celular. Luego, estos son algunos de los tipos de balanzas que tenemos, ¿no es cierto?, en el laboratorio. Por ejemplo, esta balanza que ustedes la van a ver, esta balanza tiene una apreciación de las décimas de gramo. Esta otra, si acá lo pueden observar, acá tenemos un 0.000. Esta balancita tiene una apreciación de las milésimas de gramo. Y esta que tienen acá, ¿sí?, puede apreciar hasta las 10 milésimas de gramo. Algo también para recalcarles acá, que cuanto más chiquitita es la apreciación de la balanza, decimos nosotros cuanto más sensible es la balanza, ¿sí?, el alcance de ellas va disminuyendo. ¿Qué es el alcance? A ver, ¿qué entienden ustedes por alcance de un instrumento? ¿Qué será? Lo máximo que puede medir. Lo máximo que puede medir, ¿sí? O sea, si el instrumento parte desde cero,
o sea, comienza desde 0 hasta el valor máximo que puede medir. Por ejemplo, a veces una regla común, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, puede medir desde 0 hasta los 30 centímetros. Entonces, el alcance de esa regla son los 30 centímetros, ¿sí? En este caso, ¿sí?, estas balanzas, por ejemplo, la que tenemos acá, de apreciación décimas de gramos, ¿sí?, tiene un alcance de 400 gramos. Nada más. La que sigue, ¿sí?, este modelo, que tiene una apreciación de las milésimas de gramo, tiene un alcance de no más de 300 gramos. ¿Sí? Y esta es la tercera balanza, la más sensible. Ya vamos a ver también qué significa sensibilidad del instrumento. Que tiene una apreciación de las 10 milésimas de gramos, tiene un alcance aproximado de 120 gramos. Después acá no está en la foto, tenemos otra balanza, hay una cuarta balanza también, que tiene una apreciación de 1 gramo. Fíjense que es, digamos, podemos decir, la más robusta, si uno lo quiere ver así. Esa balanza, que tiene apreciación de 1 gramo, tiene un alcance de 2 kilogramos. ¿Sí? Entonces, fíjense que a medida que la balanza es más sensible, su alcance también va disminuyendo. Y porque a veces, o sea, justamente, o sea, por ejemplo, no tiene sentido si yo me voy por decir algo, con un paquete de azúcar para saber si realmente esta bolsita de azúcar tiene 1 kilo y la quiero medir hasta la milésima de gramo, no tiene sentido, ¿sí? Entonces tengo que utilizar otro tipo de balanza. Y a eso se refiere también cuando hablamos, ¿no es cierto?, de el orden de magnitud de lo que yo quiero medir. Acá tengo otro tipo de instrumentos. Vamos a ver si lo llegan a utilizar o no, si se puede. Estos instrumentos son para medir densidades. Acá tenemos lo que denominamos un pignómetro. Generalmente, ustedes saben, a ver, ¿a qué era igual densidad? A ver si alguien se acuerda. Masa sobre volumen. Era el cociente, ¿no es cierto?, entre la masa del cuerpo y el volumen. Entonces, el pignómetro, ¿sí?, tiene un volumen fijo, o sea, cuando yo le coloco el líquido, en este caso, que quiero medir su densidad, el pignómetro ya tiene un volumen fijo. Entonces, lo único que debo hacer yo es medir su masa. Y con eso ya tengo el valor de la densidad del líquido que quiero medir. Este otro instrumento, los que hacen química seguramente lo van a conocer si es que no le han presentado ya. Este se llama densímetro de inmersión. ¿Sí? Uno lo coloca dentro del líquido y ya viene, ¿no es cierto?, con una dada apreciación y en el rango. Fíjense, ahora les hablo de otro concepto. Tiene un determinado rango de medición de densidad. Hablamos de rango del instrumento cuando el instrumento con el que voy a medir no parte necesariamente desde 0, sino desde un cierto valor mínimo hasta un cierto valor máximo. Por ejemplo, tenemos densímetros. Ustedes ya saben, por ejemplo, que la densidad del alcohol o la densidad del aceite es menor que la del agua. Entonces tenemos densímetros cuyo rango parte desde valores menores a la densidad del agua hasta valores un poquito mayor que la densidad del agua. ¿Sí? Y podemos encontrar, por supuesto, densímetros de distintos rangos según la conveniencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, fíjense que hemos estado hablando ya de características, hemos estado hablando de las características de los instrumentos. Hemos estado hablando de apreciación, que es lo mínimo que me permite medir el instrumento. Hemos estado hablando de el alcance, que es lo máximo que me permite medir el instrumento, cuando comienza desde 0 hasta un valor máximo. Hemos estado hablando de rango del instrumento,
cuando el instrumento me permite medir desde un valor mínimo hasta un valor máximo, ¿sí? Y también les he introducido, ¿sí?, así como al pasar, pero también he recalcado el concepto de sensibilidad del instrumento, ¿sí? Son características muy importantes, ¿no? De estas balanzas que ustedes tenían acá, ¿no es cierto?, yo les decía cuál es la más sensible, la que mide hasta la 10 milésima de gramo. O sea, si yo directamente les digo, esta tiene una apreciación de las décimas de gramo, esta una apreciación de las milésimas de gramo, y esta una apreciación de las 10 milésimas de gramo, generalmente uno por intuición decimos que la tercera balanza es la más sensible. ¿Sí o no? Sí, profe. Es más sensible, ¿por qué? Porque a una muy pequeña masita ya noto yo, ¿no es cierto?, que o sea, ya el instrumento me da a mí una información. Y la sensibilidad, fíjense, es justamente la inversa de la apreciación. Ese concepto también es importante, ¿sí? Mientras la apreciación yo lo obtengo por gramos por división, por milímetros por división, ¿sí? La sensibilidad son las divisiones, por ejemplo, por cada milímetro o la cantidad de divisiones por cada gramo. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, de esto hablamos con la sensibilidad. Entonces, cuanto más pequeñito es el valor de la apreciación, el instrumento es más sensible. ¿Mm? De la misma manera, por ejemplo, si disponemos de un calibre que tiene una apreciación de las décimas de gramo, de las décimas de milímetro, y de un tornillo micrométrico que tiene una apreciación de las milésimas de milímetro, ¿cuál de los dos instrumentos es más sensible? ¿El calibre o el tornillo? El tornillo. El tornillo micrométrico, porque mientras el calibre, al tener una apreciación de las décimas de milímetro, está significando que a cada milímetro me lo divide, ¿no es cierto?, en 10 partes. Mientras que en el tornillo micrométrico, al tener una apreciación de las milésimas de milímetro, significa que a cada milímetro, ¿en cuántas partes me lo divide? En 1000. Bien, muy bien. Bueno, esto es en cuanto al concepto entonces de sensibilidad. Ya vamos a ver, nos falta solo una característica de los instrumentos. Bueno, a ver, vamos a ver a la característica del instrumento antes de seguir acá, donde estemos. Acá. Las características de un instrumento, ¿sí? Un instrumento, todos los instrumentos se construyen a partir de una ley física, ¿sí?, que supone un modelo teórico. O sea, yo construyo un instrumento, ¿sí?, de tal manera que al colocarle una señal de entrada, yo obtengo una señal de salida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de una balanza, ¿sí? Yo coloco una masa y ¿yo qué veo? Veo una lectura digital que me da un cierto valor. Pero esto está construido, ¿no es cierto?, y responde a un dado modelo teórico. Cuanto más fiel, y escuchen bien, cuanto más fiel es el instrumento construido, o sea, cuanto más fiel, cuanto mejor responde a ese modelo teórico al cual fue construido, vamos a decir que más exacto es el instrumento, ¿sí? Fíjense, la exactitud, que es la característica que me estaba faltando, está relacionada con la fidelidad con que el instrumento responde a la ley según la cual fue construido, ¿sí? Hay veces, no hay instrumentos ideales, ¿sí? Entonces, el instrumento generalmente a veces
hay una pequeña, digamos, desviación, ¿sí? Podemos decirlo, ¿sí? Porque hay una, no responde, hay una partecita, digamos, que no va, ¿sí? Ese, lo llamo acá un épsilon, esto significa el apartamiento que tiene el instrumento construido del modelo teórico, ¿sí? Entonces, cuanto más pequeño es este valor de épsilon, más exacto es el instrumento. Los instrumentos que nosotros vamos a utilizar, vamos a considerar que son buenos instrumentos. Y para que sea un buen instrumento, este valor de E, sí, lo vamos a considerar siempre que es mucho menor que la apreciación del instrumento. O sea que me responde fielmente al modelo teórico, ¿sí? Con un valor, ¿sí? Pero, o sea, el apartamiento que tiene de ese modelo teórico con el cual fue construido, el apartamiento de esa fidelidad es mucho menor que la apreciación del instrumento. Porque si este épsilon fuese del mismo orden de la apreciación, bueno, entonces el instrumento no me sirve. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. También todo esto, dentro de la exactitud del instrumento, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el material con que fue construido. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, una regla metálica de tal manera que en verano se dilata y en invierno se contrae, pues no me sirve, ¿sí? Entonces, también depende la exactitud del material con que fue construido. También depende del desgaste que puede tener. Por eso, ¿sí?, a las balanzas o a los instrumentos es necesario, ¿sí?, que se los vuelva a calibrar. Uno lo puede llevar a un dado laboratorio para que se los vuelva a calibrar a los instrumentos. ¿Por qué? Porque en el desgaste, ¿sí?, en el continuo uso, eso puede variar la exactitud del instrumento. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Vamos a volver entonces un poquito para atrás. Acá. Bueno, yo les decía que a partir de la interacción de los tres sistemas, ¿sí?, del sistema objeto, sistema medidor y del sistema de referencia, surge como resultado una medición. Fíjense cómo colocamos nosotros el valor de la medición. En este caso, un ejemplo. ¿Sí? Esto sería medición de ¿qué? Fíjense en las unidades. ¿Qué sería? ¿Una qué? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Y sería, ¿no es cierto?, una rapidez, el módulo de una rapidez, el módulo de una velocidad. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo colocamos el valor. Dice 3,6795 más menos 0,0005. Y bueno, y acá está puesto, ¿no es cierto?, por 10 a la menos 4. Esto ya vamos a ver, esto lo vamos a ir analizando, porque el 10 a la menos 4, si esto está colocado en metros. Si yo lo quiero expresar en centímetros, en vez de 10 a la menos 4, será 10 a la menos 2. ¿Sí? Esto ya depende, esta potencia va a depender de acuerdo a las unidades en las que yo quiera expresar. ¿Qué es lo que quiero que observen acá? Aparte de este valor, ¿no es cierto?, esta cantidad. Esta cantidad que me indica a mí la incerteza o incertidumbre con la cual fue medido este valor. O sea que realmente este valor, ¿sí?, de la velocidad se encuentra dentro de un intervalo entre 3,6795 menos esta cantidad, menos esta incerteza, y 3,6795 más esa incerteza.
¿Eso sería Dentro- epsilon? ¿Cómo? ¿Eso sería epsilon? No, esto es ya, no. Bien, volvemos. El épsilon se refiere, ya te lo voy a, ya nomás te lo aclaro, el épsilon se refiere a la fidelidad del instrumento nada más, o sea, en cuanto a la exactitud. Supongan ustedes que tienen te vuelvo a explicar lo de la exactitud, ¿sí? Porque a veces uno se marea con esto. Suponte que tienen la regla milimetrada, la regla común de apreciación de apreciación un milímetro que ustedes utilizan en clase, ¿sí? Ahora, esa regla, yo confío en que esta regla me mide exactamente lo más pequeñito que puede medir es el milímetro. O sea, fue construido para eso, ¿no? Para que lo mínimo que me permita medir es el milímetro. ¿Qué sucedería en el caso que a mí yo no la tenía la información, pero resulta que los trazos de esa regla, o sea, los trazos del milímetro, fueron realizados con una incerteza de 1 milímetro? ¿Se entiende? O sea que yo al trazarlo, he cometido, lo he trazado, lo he calibrado, vamos a decir esa palabra, lo he calibrado con un instrumento patrón, pero la calibración ha sido así nomás, rápida, y resulta que la incerteza con que yo he trazado, ¿sí?, es de 1 milímetro. ¿Me sirve a mí el instrumento? Y no. No me sirve. No me sirve para nada, porque es un instrumento que no es para nada exacto. No es fiel al modelo teórico para el cual fue construido. Para que sea fiel al modelo teórico, en el proceso de calibración, al trazar esas líneas del milímetro, por lo menos tendría que haber cometido a lo más una incerteza de las décimas de milímetro. O sea, de un orden de magnitud más pequeño que lo que yo quiero medir. ¿Se entiende? Parece que no se entiende. Si los trazos en la regla han sido realizados con una incerteza de las décimas de milímetro, eso está bien, o sea, para lo que fue construido está bien, ¿sí? Porque la incerteza es un orden de magnitud más pequeño que la apreciación del instrumento. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Seguro, me ha sonado como si así medio que... Es lo mismo que la balanza. Supongan que ustedes tienen una balanza, ¿sí? O sea, tiene que ver con el sistema de medidor, digamos. Tiene que ver con el sistema medidor, tiene que ver con la exactitud con que fue construida. A ver, vamos a ver un ejemplo así clásico. Suponte, vos quieres medir, de una empresa te dicen que quiero medir la masa de este cuerpito, ¿sí? Una masa de una esferita. Y vos dispones, a ver, entonces vos dices, bueno, a ver, ¿qué balanza me voy a ir a comprar? Me voy a comprar una balanza de cocina, que es la que utilizan, ¿no es cierto?, para medir cuando hacemos las recetas, ¿sí? O me voy a ir a donde venden el equipo para laboratorios. ¿A dónde me voy a ir a comprar la balanza? Donde venden el de laboratorio. Donde venden el equipamiento de laboratorio. ¿Pero por qué? A ver, ahí lo vamos a entender mejor al concepto de exactitud. Espera. Ustedes tienen, supongan que la balanza de cocina, ustedes tienen, miden hasta
las décimas de gramos. Y esta balanza de cocina, por decir algo, no tengo idea de los precios, ¿sí? Tiene un costo de 500 pesos. Me voy a donde venden el equipamiento de laboratorio y tengo balanzas que también tienen una apreciación de las décimas de gramo, pero en vez de valer, ¿no es cierto?, 500 pesos, vale $500. Las dos balanzas tienen la misma apreciación. Si yo quiero determinar la sensibilidad, como la sensibilidad de ambas balanzas es la inversa de la apreciación, la sensibilidad es la misma. Pero, ¿qué diferencia hay entre esta, que es la balanza de cocina, y esta otra, que es la de laboratorio? La del laboratorio tiene menor epsilon. La de laboratorio tiene menor epsilon. Sí, es más exacta. Esta, la de la cocina, esto me da un valor aproximado, nada más, ¿sí? Pero esta, yo sé que esta lo que me mide, me va a medir hasta las décimas de gramo, porque fue calibrado, ¿sí?, con una incerteza menor que las décimas de gramo. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Eso significa ese epsilon, es cuánto se aparta de, para lo que fue diseñado. ¿Quedó más claro, chicos? Sí, profe. Capaz que quedó más oscuro, no sé. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? El concepto de exactitud del instrumento. Sí se entiende, profe. Bien, bueno, ya me quedo más tranquila entonces. Bien, esto que tengo acá, este valor de acá, acá dice resultado de una medición. Esta cantidad es la incerteza con que fue medido este valor de velocidad. Y ahora vemos de dónde sale esa incerteza. Fíjense que esa incerteza tiene que provenir del resultado de la interacción de los tres sistemas. Del sistema objeto, del sistema medidor y del sistema de referencia. ¿Esto a qué viene? Esperen un poquito, chicos, que quiero ver. Voy a conectar la... Me parece que se está acabando la batería de la computadora. Bien. Vamos a ver qué es una incertidumbre o una incerteza de una medición. ¿Sí? Acá entramos de lleno, ¿sí?, a la parte del laboratorio ya. Toda ciencia admite que las incertidumbres o errores de una medición son inherentes a las limitaciones propias de cualquier proceso de medición. Y fíjense que no es posible obtener una cantidad medida sin incertidumbre o sin incerteza, y acá también a veces les denominan, ¿sí?, o se les suele denominar sin error. Nada más que con error estamos hablando justamente de la incerteza de la medición, no de una equivocación, sino de la incerteza en la medición. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, volviendo al ejemplo simple, yo voy al mismo ejemplo porque es lo que tenemos generalmente en la casa. Si ustedes tienen que medir, por ejemplo, el ancho de la tapa del cuaderno con una regla milimetrada, ustedes me darán el valor de ese ancho solo hasta el milímetro, porque la regla tiene una apreciación solo hasta el milímetro. Tampoco voy a dar la información, si yo la mido con ese instrumento, de decir, bueno, esto mide, qué sé yo, 12 centímetros. Ahí estoy informando mal. Tendría que haber dicho, este ancho mide 12,0 centímetros,
porque el instrumento que estoy utilizando me permite medir hasta el milímetro. Entonces tengo que dar la información de todas las cifras significativas que me permite dar el instrumento, ¿sí? Pero solamente lo voy a conocer, ¿sí?, a este valor hasta el milímetro. O sea que tengo la incerteza ahí. Yo sé que esto mide 12,0 centímetros con una incerteza de 0,1 centímetros. No sé si era 12, el instrumento mío no me permite indicar si es 12,02, si es 12,03, ¿sí? No me permite indicar cuánto será. Si yo utilizo otro instrumento que me permita medir hasta las décimas de milímetro, pues tendré que agregarle la otra cifra que me permite medir ese instrumento. Pero solamente puedo conocer hasta esa cifra, ¿sí? Por eso dice acá, se puede reducir esta incerteza en la medición mejorando el instrumento o el método de medición. Pero como se trata de un proceso físico real, siempre voy a tener un límite, ¿sí? Entonces decimos que una ciencia es exacta en la medida en que es capaz de conocer las incertidumbres o incertezas de sus mediciones. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien, ¿se entiende? ¿No hay dudas hasta ahí? ¿Dudas? No, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a analizar qué tipo de incertezas puedo tener yo en el proceso de medición. Vamos a analizar a ver las más simples, ¿sí? Después, más adelante, nos complicaremos un poquito más, pero por ahora las más simples, ¿sí? Veamos, el sistema objeto, o sea, lo que yo quiero medir. ¿Qué tipo de incerteza puede tener? Por ejemplo, puede tener la incerteza de definición. ¿Qué significa una incerteza de definición? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué significará esto? Que sea Una un valor incer- aproximado. ¿Cómo? Que sea un valor aproximado, no exacto. A ver, bueno, una incerteza de definición, estamos por ahí, o por ejemplo que el objeto no tenga los bordes bien definidos. Supongan que yo quiero medir, ¿sí?, no sé, el diámetro de un cuerpito. Pero resulta que los bordes del cuerpo, ¿sí?, no están bien definidos, ¿sí?, sino que tiene ciertas irregularidades en ese borde, ¿sí? Eso puede ocasionar que el objeto ya tenga incertezas de definición, porque no tiene los bordes bien definidos. ¿Se entiende? Por ejemplo, si ustedes, a ver, puede ser que en la misma escuela donde hayan estado, o si conocen también, bueno, los pupitres de la facultad, ¿sí?, o los mesones de la facultad, si ustedes se dan cuenta ya que con el desgaste, ¿sí?, se ha ido saliendo, se astilló, se rompió un poquito por acá. Entonces ya los bordes, si yo quiero, les digo, por ejemplo, midan el largo del pupitre o el largo del mesón, ¿sí?, los bordes ya no están bien definidos, ¿sí? Ya como que tenemos cositas, no sé, todo así, que le faltan pedacitos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miden ese largo, ¿sí?, lo miden con la regla, pero bueno, dice acá le falta un pedacito, acá le falta otro pedacito, ¿sí?
Entonces debo estimar, fíjense, tenemos que estimar cuánto es esas indefiniciones que tienen los bordes del objeto que yo quiero medir. Eso tiene que ver, eso solamente lo puede decir el observador, el que está midiendo. Ese valor lo da solamente el observador. Y es lo que se denomina la incerteza de definición. ¿Se entiende lo que es? ¿Se entiende a qué se refiere esta incerteza de definición? Son entonces las indefiniciones de borde del objeto. Eso lo vamos a ver así por ahora. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Otra incerteza, que es la que siempre, pero siempre va a estar, ¿sí?, es la del sistema medidor. Y tiene que ver con la apreciación del instrumento. ¿Sí? Esta siempre va a estar. Cuando yo coloco acá incerteza de apreciación, es justamente la apreciación del instrumento que yo estoy utilizando. ¿Por qué? Porque cuando mida, yo voy a conocer el valor de esa magnitud por lo menos con la incerteza de apreciación. Más allá, no. Entonces, lo que tengo acá es la apreciación del instrumento. ¿Sí? Acá tenemos en cuanto al sistema de referencia, dice que sería del proceso de calibración. Tiene que ver, fíjense, con la exactitud del instrumento. Esta incerteza, ¿sí?, el valor, para que nos den ese valor de la incerteza de exactitud con que fue calibrado el instrumento, para tener ese valor hay que, digamos, decirlo así en forma, hay que pagar mucho dinero, ¿sí? Porque cuando se calibra un instrumento es un procedimiento muy caro, ¿sí? Entonces, para que nos den la información de con qué incerteza fue calibrado el instrumento, es carísimo, ¿sí? Cuesta mucho. Entonces, en cuanto al instrumental con que vamos a trabajar, vamos a considerar siempre que la incerteza de exactitud es un orden más pequeño. Escuchen bien, esta incerteza de exactitud es un orden más pequeño que la incerteza de apreciación del instrumento. ¿Sí? La incerteza de exactitud, tenemos el dato, o podemos tener un manualcito donde está el dato, lo tenemos cuando utilizamos, por ejemplo, instrumentos de mediciones eléctricas. Cuando utilizamos multímetro, en el manual sí nos dice, tiene tal exactitud en tal rango, ¿sí? Pero en las mediciones con las que vamos a utilizar nosotros en cuanto a calibres, tornillos, cronómetros, ¿sí?, balanzas, esta incerteza de exactitud generalmente no la conocemos, pero vamos a considerar siempre que es un orden más pequeño que la apreciación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, gracias. Es la voz del curso, ¿sí? Es la voz de toda la comisión. Así, por ejemplo, si ustedes están midiendo con una regla de apreciación 1 milímetro, la incerteza de apreciación sería 1 milímetro. Y la incerteza de exactitud, ¿cuánto sería? Para que esta regla me sirva. Sería de 0,1 milímetro. ¿Por qué? Porque es un orden más pequeño que la de apreciación de la regla. Acá nos aparece otra incerteza que proviene de la interacción entre el sistema, entre lo que yo quiero medir y el instrumento.
Esto se lo puede ver en forma clara con un ejemplo, por ejemplo, cuando queremos medir tiempos, ¿sí? En la medición de tiempos con un cronómetro manual, ¿sí? Ustedes saben que las personas tienen un tiempo de reacción, desde que llega la información, desde que entra por los ojos, llega al cerebro y da la orden a la mano de que encienda el cronómetro. Esto tiene un tiempo de reacción y generalmente, por ejemplo, en el caso de medición de tiempos, esta incerteza de interacción es del orden de las décimas de segundo. Eso en cuanto al tiempo, ¿sí? Pueden aparecer a veces otras incertezas más, pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del cursado, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Dudas? No, profe. Bien. No, profe. Sí. ¿Todo bien? Bueno. La suma de todas estas incertezas y de las que podrían aparecer después es lo que se denomina la incerteza mínima. ¿Qué significa incerteza mínima? Que más pequeña que esta incerteza no puedo obtener como resultado en la medición, ¿sí? O sea que la medición mía tiene que estar, ¿sí? Tiene que tener por lo menos esta incerteza, que es la incerteza mínima. Y la incerteza mínima es la suma de todas estas incertezas. Definición, interacción, apreciación y exactitud. Puede ocurrir que la de definición, la de interacción y la de exactitud sean despreciables, y escuchen bien la palabra, despreciables, comparada con la incerteza de apreciación. Entonces las puedo despreciar, las tacho. Y me quedará solamente que la incerteza mínima es la incerteza de apreciación. Esta siempre va a estar, siempre. No podemos hablar nunca de incerteza o error cero, jamás. Podemos hablar siempre de que esta incerteza es despreciable comparada con, ¿sí? Pero nunca podemos hablar de que es cero. Por ejemplo, en el caso de la incerteza de definición de los bordes del objeto, yo puedo decir, pero para mí es lisito el objeto, o sea, tiene los bordes bien definidos. Yo no voy a decir que la incerteza de definición es cero. Yo voy a decir que la incerteza de definición es menor o mucho menor que la incerteza de apreciación y por lo tanto es despreciable. Y no la voy a tener en cuenta en la suma de estas incertezas. ¿Hay dudas, chicos? ¿Hasta ahí? No, profe. No, profe. Bien. Vamos a lo que sigue. Bueno, acá está, por ejemplo, el resultado de una medición, ¿sí? Una medición que nos da 7,050 kilómetros, dice acá. Fíjense, en total tenemos 1, 2, 3, 4 cifras significativas, la unidad de medida que es el kilómetro. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Qué apreciación tenía el instrumento con que fue realizada esta medición? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la apreciación del instrumento? Esto es kilómetro. 7 kilómetros. El que seguía era hectómetro. Este era el decámetro. Y esto era el metro. O sea que, en principio, si yo no tengo más información, ¿sí?, la apreciación del instrumento con que fue medida esta magnitud era de 1 metro. ¿Se entiende? Esto es la importancia de las cifras significativas. Aparentemente, acá cuando hago la incerteza mínima, que es la suma de
de la incerteza de definición, de interacción, de apreciación y de exactitud, ¿sí? Aparentemente, esta pudo haber sido despreciable, despreciable, y me quedo solamente con la incerteza de apreciación, que es de 0,001 kilómetros. Esta incerteza mínima, y acá atiendan bien, cuando yo realizo una sola medición de la magnitud, cuando realizamos una sola medición de la magnitud, al valor de esta incerteza mínima la llamamos incerteza absoluta o cota de la medición. ¿Sí? Entonces, cuando realizo una sola medición, esta incerteza mínima la podemos llamar incerteza absoluta o cota de la medición. ¿Qué significa dar la cota de la medición? Esto era lo que veíamos hace ratito acá. Esto significa, esto que tengo acá es la cota de la medición o la incerteza absoluta de la medición. ¿Sí? Y significa eso, justamente decir que el verdadero valor de la magnitud, que nunca lo vamos a conocer, nunca lo vamos a conocer al verdadero valor, pero sí sabemos que el verdadero valor se encuentra dentro de ese intervalo de medición. ¿Sí? Se encuentra entre más o menos estos valores. Dentro de ese intervalo está el verdadero valor de la magnitud, pero yo nunca lo voy a conocer, porque siempre voy a estar limitado con esa incerteza de la medición. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Esto es lo que quiere decir acá, la cota de una medición. Significa, ¿no es cierto?, expresar la magnitud medida dentro de este intervalo. Yo sé que en alguna partecita de este intervalo estará el verdadero valor, pero no lo voy a poder conocer. Solamente conozco dentro de qué intervalo se encuentra. Muy bien, entonces cuando escribimos nuestra magnitud medida, tenemos que escribir el valor más menos la incerteza, todo va entre paréntesis, y la unidad de medida. ¿Qué es lo importante también acá? Por ejemplo, que el valor que yo coloque acá tiene que estar siempre, digámoslo así entre comillas, de acuerdo a la incerteza absoluta. A ver si hay algún ejemplo por acá. Por ejemplo, ¿ven? ¿Cómo vamos a escribir los resultados acotados de una medición? Por ejemplo, el valor medido, 1,34 gramos. La cota de medición, 1,34 kilogramos. Y la cota de medición, 0,01 kilogramos. Fíjense que cuando escribimos el resultado acotado o el valor acotado de la medición, acá yo no puedo agregar otra cifra más, 1,345 más menos 0,01. ¿Por qué? Porque la incerteza la tengo acá en la cifra de las centésimas. Entonces, la medición solamente puedo escribirla hasta las centésimas. No puedo agregar una cifra más. ¿Sí? Y algo también muy importante es que las incertezas absolutas tienen que tener una sola cifra significativa. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una incerteza hasta las centésimas, acá, no me sirve de nada a mí agregar otra cifra más de las milésimas. ¿Por qué? Porque ya esta cifra de las centésimas
en su incerteza, la abarca a las otras cifras que siguen. Por eso las incertezas absolutas están con una sola cifra significativa. ¿Sí? Bueno, acá tienen otros ejemplos, ¿sí? Quiero saber si hay dudas, chicos, hasta acá. No, profe. Bien, No, ya falta poquitito. No, profe. Muy bien. Ya falta poquitito. Allá tengo todos los pichos de frente. Vamos a ver una cantidad también muy importante ahora, ¿sí? Que se refiere, por ejemplo, yo les podría decir esta pregunta. Supongan que tienen acá tenemos 3 magnitudes medidas. Una masa, una longitud y una fuerza. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál magnitud fue medida en forma más exacta? ¿Qué responderíamos? En primer lugar, yo no puedo comparar de antemano si esto es una magnitud en kilogramos, esto es una longitud y esta es una fuerza. Yo no puedo comparar para decir esta magnitud fue medida o es mejor que otra, fue medida en forma más exacta que otra. ¿Sí? Para eso tenemos una cantidad que se denomina error relativo o incertidumbre relativa. ¿Y para qué me sirve este valor? Nos permiten, fíjense lo que dice acá, nos permite comparar la calidad de distintas mediciones. Esto se refiere a las mediciones, ¿sí? Y es simplemente el cociente entre la incerteza absoluta y la medición. Por lo tanto, es una cantidad adimensional, no tiene dimensiones. Y como no tiene dimensiones, entonces sí puedo yo comparar, haciendo estos cocientes, incerteza absoluta sobre medición, incerteza absoluta sobre medición, incerteza absoluta sobre medición, ahí puedo comparar estas incertezas relativas en la medición de la masa, de la longitud y de la fuerza, y decir y concluir cuál medición es de mejor calidad que otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una cantidad adimensional. Entonces ahí sí puedo comparar. ¿Hay dudas, chicos? No, profe. No, profe. Ahora vamos a ver cuál es la tarea que ustedes tienen que hacer. A ver si la tengo por acá. Vamos a revisarlo un poquito acá y de paso me van indicando si hay dudas, ¿sí?, en lo que tienen que hacer. En primer lugar, tenemos que hacer ustedes tienen que hacer las actividades introductorias, ¿sí?, que es desde la 1 hasta la 7. Y acá vamos a hacer otra cosita más que ya me estaba olvidando. Chicos, tenemos que formar comisiones de trabajo, ¿sí? Las comisiones no pueden tener más de 4 alumnos. Entonces, vayan pensando ustedes cómo van a armar la comisión. Y una vez que tengan armada la comisión, me envía uno de los integrantes de la comisión, me envía un mail diciéndome, no sé, buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesora. Los siguientes somos los integrantes de una comisión, ¿sí? Y me dan los nombres de la comisión. Entonces yo ya los tengo anotados, ¿sí? Eso necesito que lo hagan. Otra cosa para aclarar. El primer informe de laboratorio consta de 3 actividades, bueno, en realidad 4 con las actividades introductorias, ¿sí? Hasta la clase de hoy, o sea, con lo que ustedes conocen hasta ahora,
solamente pueden terminar esta actividad 1. O sea que esta primera partecita es actividad introductoria y la actividad 1. La actividad 2 la haremos en la segunda clase, o sea, la semana que viene, y la actividad 3 en la tercera clase, ¿sí? Una vez que finalicemos las clases, en principio son las 3 clases, ustedes pueden terminar, ahí recién pueden terminar para presentar el informe, su primer informe, que lo presentan uno por comisión. Pero cuando tengan que subirlo a la página, que les pido que lo suban en PDF, ¿sí? Cada integrante de la comisión lo tiene que subir. ¿Por qué? Para que quede ya en la página, para que quede el registro de que todos lo han trabajado, ¿sí? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Profe, ¿el informe sobre esta actividad o sobre otra? El informe es sobre estas actividades, ¿sí? O sea, el informe 1 tiene actividad introductoria, actividad 1, actividad 2, después sigue hasta la actividad 3, ¿ven? Y acá ya viene una bibliografía. Acá termina el primer informe que ustedes tienen que presentar, ¿sí? ¿Qué se lo realiza? Este informe, ustedes lo pueden terminar después de 3 clases de laboratorio. O sea que cuando finalicemos la tercera clase, en principio ustedes ya tienen que presentar este informe. Eso es en principio, ¿sí? Si hay alguna otra cosita, ya lo aclaramos después. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a revisar a ver si hay alguna duda. Acá dice, escriba los siguientes números con la notación de potencia de 10. O sea, acá tenemos simplemente números, ¿sí? No son mediciones, así que en este caso no estamos hablando de cifras significativas. Por ejemplo, a ver, como para decir algo, el primer número, si yo quiero escribir este número como potencia de 10, ¿cómo escribirían ustedes? 3,864 por 10 a la 2. Por 10 a la 2. Ahí estás escribiendo ya como notación científica, ¿sí? Muy bien, porque la notación científica es como un caso especial de la potencia de 10. Pero yo también, por ejemplo, podría escribirlo como 38,64 por 10. ¿Sí? O podría escribirlo como 0,3864 por 10 al cubo. ¿Sí? Acá no me está pidiendo, fíjense, me pide simplemente como potencia de 10. ¿Y esto por qué va así? Porque hay veces, simplemente para explicarle, porque yo por ahí digo, ¿por qué? Puede ser. Por ahí tenemos magnitudes, ¿sí? Que para poder sumarlas, supongo que queremos calcular, encontrar el perímetro, ¿sí? De alguna superficie, y resulta que tenemos que sumar magnitudes que son de distinto orden. Entonces las escribo todas con la misma potencia de 10 y ya me es fácil poder sumarlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tengo todas con la misma potencia de 10. A eso es un poquito lo que se refiere cuando escribir los números en potencia de 10. Vamos al segundo punto. Este ya lo conocen más ustedes. Escriba en notación científica las siguientes mediciones de longitudes. Acá sí tenemos que escribir como notación científica, es decir, un solo número distinto de 0 antes de la coma decimal, ¿sí? Y después por la potencia que corresponda. Recuerden siempre
que los ceros a la derecha son cifras significativas, o sea que no los puedo eliminar a los ceros a la derecha. Los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Estas sí las puedo eliminar a los ceros a la izquierda. ¿Sí? En el tercer punto me dice, explicite cuál es la diferencia entre notación científica y notación en potencia de 10. ¿Sí? Acá simplemente, ¿no es cierto?, que la notación científica es justamente lo que acabamos de decir, o sea, tiene que haber un solo número distinto de 0 antes de la coma decimal, seguido de la potencia que corresponda. En cambio, cuando escribimos como potencia de 10, como notación de potencia de 10, es simplemente, ¿sí?, puedo poner 1, 2, los números que yo quiera, ¿no es cierto?, antes de la coma. También puedo poner ceros antes de la coma. La pregunta 4, ¿cuántas cifras significativas tiene cada uno de los valores en el ejercicio 2? Bueno, eso ya les dejo para ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿sí? Y después nos dice acá, estime el orden de magnitud de el volumen en metros cúbicos de una habitación estándar. Ya sabemos que el orden de magnitud de la potencia de 10 más cercana, ¿no es cierto?, al valor estimado. La masa en kilogramos del agua contenida en una pileta de natación, el tiempo en segundo transcurrido desde algún hecho histórico. Elija uno cualquiera, dice yo. Por ejemplo, no sé, ustedes pueden elegir desde, no sé, desde 1816 o desde el día que ustedes han nacido, ¿sí? ¿Cuántos segundos han transcurrido? El sexto, exprese los siguientes órdenes de magnitud en metros, en kilogramos y en segundos, y acá faltaría escribir según corresponda, ¿sí? ¿Está claro el punto 6? Estos 107 gramos lo tenemos que expresar en kilogramos, y así, la tonelada en kilogramos, los milímetros en metros. Y el punto 7 nos dice, exprese las siguientes mediciones en milímetros, gramos y segundos, respetando la notación científica. Bien. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta ahí, de lo que tienen que hacer, de la actividad introductoria del 1 al 7? No, profe. No, Bien. profe. Y bueno, y lo que pueden hacer ahora es también esta siguiente actividad, la actividad 1, que nos dice, mida con una regla milimetrada el ancho y el largo de una superficie. Lo que a ustedes se les ocurra, acá le da el ejemplo, pero puede ser lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Y exprese el valor acotado de los resultados. O sea, escribirlo como valor acotado a esas mediciones que ustedes han realizado. O sea que lo que tienen que hacer, digamos, en esta primera actividad, tanto en la introductoria como en la actividad 1, es bastante simple, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Entonces, no se olviden, perdón, me faltaba preguntarle, ¿hay dudas de la actividad 1, de lo que tienen que hacer? No, profe. Bien. No. No, profe. No, profe. Bien, entonces, primero y principal, hay que armar las comisiones de trabajo, ¿sí? Si quieren, yo dejo abierto ahora el chat, si quieren ir armando por medio del chat, lo dejo abierto para que ustedes vayan armando, ¿sí? Las clases, las comisiones, perdón. O si no, lo arman ustedes en privado y después me envían un mail diciendo, profesora, estos somos los integrantes de una comisión. Recuerden que no más de 4 alumnos. Bueno, profe. Así que ustedes deciden, ¿puedo dejar abierto acá? O ustedes lo van haciendo. Pero no se olviden de indicarme hasta hoy, ¿sí? ¿Cuáles son las comisiones para que yo ya arme bien el listado? Antes de que abandonen la reunión, quería decirles que el martes a las 6 de la tarde puedo darle una clase de consulta, ¿sí? Toda la semana
los martes a las